Hey, tú. Sí, tú. Bienvenido a lector de novelas y fanfics. Suscríbete y acompáñame en cada capítulo. Y... lector de novelas y fanfics, continúa la lectura. Marvel Smash Bros. Nick Fury está entumecido. Capítulo 166. Llamas que se pueden manipular a voluntad. Entonces, te convertiste en una calavera ardiente y redujiste a cenizas a un monstruo que emergió de la tierra. Los ojos de Ace se iluminaron y apretó la copa de esmalte con tanta fuerza que crujió. ¡Guau, qué genial! ¿Qué aspecto tiene ese monstruo? ¿Cómo sería luchar contra él? ¿Pueden tus cadenas de fuego extenderse mucho? Los músculos de las mejillas de Honmi se contrajeron. Simplemente no podía entender por qué este chico sin camisa podía mostrar un entusiasmo casi fanático por algo tan aterrador. Eso no mola. Es tormento y locura que cala hasta los huesos. Cada destello de la llama va acompañado del dolor insoportable del alma destrozada. No es nada presumido. La voz de Honmi sonó seca y ronca. No quería recordar la sensación de perderse y ser dominado por otra voluntad violenta la noche anterior. Tiene razón, muchacho. Carter terminó el último sorbo de agua y dejó caer el vaso sobre la mesa de madera con un golpe sordo. El poder de Ghost Rider es una maldición, no una bendición. Cada jinete ha soportado un sufrimiento inimaginable durante incontables años. Su mirada recorrió a Honmi, luego miró a Ace casi imperceptiblemente. En sus viejos y nublados ojos, parecía haber un mar de sangre seco desde hacía mucho tiempo. El demonio del corazón que mencionaste es el hijo de Mefisto. Un tipo insensato, arrogante y ambicioso. Siempre ha codiciado el trono de su padre y quiere construir un infierno en la tierra aún más aterrador que el propio infierno. ¿Padre e hijo siguen teniendo conflictos? Ace se acarició la barbilla y añadió con naturalidad. Yo también discutía mucho con mi viejo. Honmi ignoró las bromas de Ace. Se aferró a la información clave. Witcheard mencionó a su padre anoche. ¿Qué quiere de mí? No de ti. Carter meneó la cabeza y corrigió. Es de Ghost Rider. Wareard sabe que el caballero de su padre es su mayor amenaza en la Tierra. Quiere algo, una fuerza poderosa que le permita derrocar el gobierno de Mefisto. El anciano se levantó, caminó hacia la puerta del establo y contempló el solitario cementerio a lo lejos. El sol de la tarde proyectaba una larga sombra sobre él. Un contrato. Un contrato que rivaliza con la autoridad del infierno. Hace mucho tiempo, en este mismo pueblo, San Berganza, Mefisto cometió un error del que todavía se arrepiente hasta el día de hoy. Intentó obtener un contrato que sellaba 1000 almas corruptas. Ese poder era tan grande que podía convertir el mundo en un infierno. Pero el motorista fantasma lo traicionó y escapó con el contrato. Carter se giró y volvió a mirar a Honmi y Ace. Su mirada se agudizó. Ya no era la de un anciano perezoso vigilando el cementerio, sino la de un general curtido en la batalla que narraba una guerra que determinaría el destino del mundo. Ese Ghost Rider, ese soy yo. Esta declaración fue como un trueno que cayó sobre un lago en calma. Honmi se puso de pie de un salto, haciendo que su silla se volcara. Miró fijamente a Carter, con el rostro lleno de pura sorpresa. ¿Qué? ¿Tú también eres un Ghost Rider? Ace estaba atónito. Contempló el rostro arrugado de Carter y su espalda algo encorvada, incapaz de relacionarlo con el monstruo esquelético en llamas que acababa de describir. Solía serlo, pero ahora la voz de Carter estaba llena de profundo cansancio. Me escondí con el contrato durante más de 100 años, y Mefisto no pudo encontrarme. Creyó que el contrato se había perdido, pero su insensato hijo seguía empeñado en robarlo. El demonio corazón de bruja, junto con sus 3 subordinados, demonio de la tierra, demonio del agua y demonio del viento, escaparon del infierno para encontrar este contrato. Demonio de la tierra, murmuró Honmi para sí mismo, recordando al monstruo de la noche anterior cuyo cuerpo podía fusionarse con la tierra. Se dio cuenta de que, sin saberlo, se había visto involucrado en esta disputa familiar entre el diabólico padre y su hijo. Sí, el que mataste anoche era el demonio de la tierra. Carter confirmó su suposición. El demonio del corazón vendrá a buscarte, Honmi. Porque necesita un caballero lo suficientemente poderoso como para ayudarlo a descubrir el paradero de ese contrato. Y tú eres el desafortunado recién elegido por Mefisto. Honmi sintió una oleada de mareo y logró estabilizarse agarrándose a un pilar cercano. Solo quería una vida de piloto de acrobacias y estar con Roxane para siempre. ¿Por qué tuvo que verse arrastrado a este lío de dioses y monstruos? Su vida estaba completamente arruinada. Entonces, ¿qué hago? Su voz tenía un deje de desesperación. Carter guardó silencio. ¿Qué podía decirle?
Que se acostumbrara a esta vida. Que encontrara un momento de paz en medio de la matanza y la tortura sin fin. Él mismo no creía en esas palabras. Hola, viejo. La voz de Ace rompió de repente el silencio opresivo. Se levantó, se acercó a Hongi y le dio una palmadita en el hombro. Su mano era ancha y cálida, y transmitía una fuerza reconfortante. ¿No es sencillo? Ace sonrió, una sonrisa que brilló como un rayo de sol en el oscuro establo. Ese tipo llamado Wu Shinmo, ya que viene a causar problemas, ¿por qué no lo derrotamos antes de que llegue? Hongi miró fijamente a Ace sin reaccionar por un momento. Carter también frunció el ceño. Niño, esto no es una pelea de niños. El demonio del corazón es un demonio puro, y su poder supera con creces tu imaginación. Además, tiene 2 poderosos secuaces. ¿Y qué? La sonrisa de Ace permaneció inalterada, pero sus ojos reflejaban algo más. Una confianza que se había asentado tras incontables batallas a vida o muerte. He matado más bastardos que lápidas has visto. Y. Extendió su mano derecha, con los 5 dedos separados. Llamar, una bola de fuego rojo anaranjado se encendió repentinamente en su palma. La llama era brillante, cálida y llena de vida, completamente diferente del fuego infernal que Hongi recordaba como símbolo de maldición y destrucción. La temperatura en el establo subió repentinamente y el aire se llenó de calor. El caballo negro, que esperaba tranquilo en el rincón, pateó inquieto y relinchó. Percibía la aterradora energía contenida en la llama. Las pupilas de Carter Shrew se encogieron instantáneamente al tamaño de puntos. Miró fijamente la llama que saltaba en la palma de Ace, y por primera vez, sus ojos curtidos revelaron una sorpresa incluso más fuerte que cuando vio a Mephisto. Como antiguo Ghost Rider, ha trabajado con fuego durante más de 100 años y puede discernir claramente la esencia de esta llama. Eso no era magia, ni alquimia, y ciertamente no una maldición del infierno. Era una energía pura, originada en la vida misma, como si la persona misma fuera la encarnación de la llama, un fragmento del sol. Su relación con el fuego no es de control, sino de existencia misma. Él es la llama. ¿Eres un mutante? La voz de Carter se volvió algo ronca. Había vivido más de 100 años y solo había visto esta habilidad en mutantes. Hongi se quedó atónito. Miró fijamente las llamas en la mano de Ace, y luego, inconscientemente, se tocó el pecho, donde sintió que volvía a arder. ¿Por qué este joven aparentemente tonto puede controlar el fuego tan fácilmente, mientras que mis propias llamas solo traen destrucción y dolor? ¿Mutante? ¿Qué es eso? Tengo el poder de la fruta del diablo tipología. La fruta llama. No soy un mutante. Ace retiró las llamas como si hubiera hecho algo trivial. Le dio una palmadita casual a Hongi en la espalda con la mano que acababa de arder, emitiendo un golpe sordo. Así que no te preocupes, Hongi. Yo me encargaré de tu maldición y de tus enemigos por ti. Su tono era tan casual como si estuviera diciendo, te compraré una cerveza, pero esa innegable confianza inexplicablemente calmó el corazón agitado de Hongi. ¿Por qué me ayudas? Preguntó Hongi, desconcertado. Solo se conocían desde hacía menos de un día. Ace se rascó la cabeza, aparentemente desconcertado por la pregunta. Pensó un momento y luego dijo con naturalidad. ¿No somos amigos? Además, odio a esos santurrones que se pasan el día intimidando a los demás. Ese tal Wu Shinmo parece merecer una paliza. Amigo. Hongi rumiaba la palabra, sintiendo una sensación de extrañeza. Desde que firmó el contrato, su vida se había convertido en una actuación grandiosa pero solitaria. Tenía innumerables fans, pero ni un solo amigo verdadero. Carter observaba en silencio, sintiendo la agitación en su corazón. Este joven llamado Ace, ¿quién era? Ese tatuaje, esa habilidad, los misterios que lo rodeaban parecían incluso más profundos que el propio contrato de San Venganza. Aunque puedas con el demonio del corazón, dijo Carter con voz grave, rompiendo el breve silencio, ¿qué hay de la maldición sobre Hongi? Mientras el contrato siga en manos de Mephisto, acabará siendo esclavo del infierno. Entonces, retractémonos del contrato. La respuesta de Ace fue tan simple y directa como siempre. Rob. Carter se rió al oír la palabra. ¿Crees que Mephisto es un matón callejero? Es el rey del infierno, y en su territorio, un dios. Nadie puede arrebatárselo. ¿Cómo lo sabrás si no lo intentas? Ace sonrió, revelando una dentadura blanca perlada. Mi hermano menor siempre decía que quería convertirse en el rey pirata. Al principio, nadie le creyó, pero yo presentía que podía lograrlo.
Capítulo 167. Preocupaciones. Al observar a este joven intrépido, Carter sintió por primera vez que sus siglos de experiencia podrían no ser suficientes. Se había enfrentado a demonios y luchado contra maldiciones, pero nunca se había topado con alguien que actuara de forma tan impredecible. Honmi miró a Ace, luego a Carter, y por primera vez, el estancamiento en su corazón se agitó. Quizás las cosas no eran tan desesperadas como había imaginado. Respiró hondo y le dijo a Carter: Señor Carter, por favor, cuénteme todo sobre el pacto de San Venganza. Si el objetivo de Corazón de Bruja es ese, entonces es nuestra única moneda de cambio. Carter miró el renovado espíritu de lucha en los ojos de Honmi, luego a Ace a su lado que tenía una expresión de debería haber hecho esto hace mucho tiempo, y finalmente asintió. Está bien, dijo, volviendo a sentarse y con la voz extremadamente seria. El pacto está en este cementerio. Por eso estoy aquí. Lo he custodiado durante más de 100 años. Señaló en dirección al cementerio. Escondí ese contrato en un lugar absolutamente seguro. El demonio de la bruja puede sentir su ubicación aproximada, pero no la exacta. Así que necesita un guía, un jinete fantasma que pueda conectar con las 1000 almas del contrato. Ese soy yo. Honmi entendió. Así es. Cardi asintió, con la voz cada vez más cansada. Pero lo que el demonio Corazón de Bruja no sabe es que, durante más de 100 años, he intentado librarme a esta maldición. He encontrado la manera de suprimir el espíritu vengativo que llevo dentro, pero a cambio también he perdido la mayor parte del poder de Ghost Rider. En este momento, el poder del Ghost Rider dentro de mí se ha debilitado considerablemente. Solo soy un anciano que custodia un cementerio, incapaz de luchar más contra él. Mientras hablaba, miró sus manos curtidas, manos que una vez habían aferrado cadenas ardientes y firmado contratos para vender sus almas. Ahora, solo quedaban las marcas del tiempo. Por lo tanto, Honmi, la pesada responsabilidad de luchar contra el demonio Corazón de Bruja solo puede recaer sobre tus hombros. El rostro de Honmi se ensombreció una vez más. El rayo de esperanza que acababa de encender pareció apagarse con un jarro de agua fría. Era solo un conductor especialista, un artista que se ganaba el aplauso con sus habilidades llamativas y su audacia, y ahora se le pedía que se enfrentara a un verdadero demonio. Esto no es justo, dijo Honmi con amargura. No tenía ni idea de qué hacer. Anoche ni siquiera podía controlar mi cuerpo. Era solo una marioneta envuelta en llamas. Pero lo lograste, ¿no? Ace le dio otra palmadita en el hombro, tan fuerte que Honmi tropezó. Has derrotado a un monstruo. Basta. La primera vez siempre es un poco caótica, pero te acostumbrarás después de varios intentos. Honmi se quedó sin palabras. No sabía cómo explicarle a este tipo de mentalidad inusual que el dolor de sentir el alma quemada y la voluntad arrebatada no podía resumirse en la palabra hábito. Lo que dijo es cierto en cierto modo. Carter sorprendentemente no refutó a Ace. Necesitas adaptarte y dominar el poder de Ghost Rider. El espíritu vengativo que llevas dentro se llama Zátanos, y está lleno de ira y sed de juicio. Lo que debes hacer no es resistirte a él, sino guiarlo y hacer que trabaje para ti. ¿Guía? Honmi frunció el ceño. ¿Cómo lo guío? Ni siquiera sé cómo invocarlo. Cuando la sangre del inocente fluya ante el demonio, aparecerá el caballero. La voz de Carter se volvió baja. O puedes despertar el pecado cuando sientes su presencia y liberas activamente tu ira interior. Este poder se origina en tu alma y la ata. Cuanto más lo comprendas, más podrás controlarlo. Carter hizo una pausa y su mirada se volvió excepcionalmente seria. Una de las habilidades más poderosas de Ghost Rider es el ojo del juicio. Al mirar a los ojos de un pecador, puedes hacerle ver todos los pecados que ha cometido en su vida y hacerle sentir el dolor de las almas que ha herido. Ese dolor quemará su alma directamente, algo que ningún mortal puede soportar. El ojo del juicio, murmuró Honmi para sí mismo. Recordó al ladrón al que le había dado una lección la noche anterior, el que había robado a una niña. El miedo extremo en sus ojos era como si hubiera visto algo más aterrador que la muerte, y luego murió. Suena increíble. Los ojos de Ace se iluminaron de nuevo. Si lo usamos con ese tipo llamado demonio Corazón de Bruja, ¿no lo eliminaríamos de inmediato? No es tan sencillo, dijo Carter, sacudiendo la cabeza, echando agua fría sobre el entusiasmo de Ace. El ojo del juicio tiene una limitación fatal. Solo funciona con objetivos que poseen alma. Pero personas como Corazón de Bruja y sus secuaces son demonios puros, sin alma humana. Usar el ojo del juicio en ellos no surtirá ningún efecto. La emoción de Ace se desvaneció de inmediato. ¿Eh? ¿Entonces es inútil?
No, sigue siendo el arma más poderosa del caballero, pero no puede usarse contra el propio demonio corazón de bruja, continuó Carter, volviendo la mirada hacia Honmi con una advertencia. La atmósfera en los establos volvió a ser pesada. La luz del sol se filtraba por la puerta, proyectando largas sombras de los tres hombres, como si presagiaran la oscuridad que les esperaba. Entonces, ¿y qué pasa con ese contrato?, preguntó Honmi con voz ronca, intentando cambiar de tema. Dices que está escondido en el cementerio, ¿es realmente imposible que el demonio corazón de bruja lo encuentre? Por eso estoy aquí. Llevo más de 100 años cuidándolo. Señaló hacia el cementerio. Escondí ese contrato en un lugar absolutamente seguro. El demonio del corazón de bruja puede sentir su ubicación aproximada, pero no puede encontrarla exacta. A Honmi se le encogió el corazón. Se sentía como un anzuelo con cebo, y el tiburón conocido como el rompecorazones venía a por él, atraído por el olor a sangre. Espera, mi novia, Rosanne. De repente, un nombre irrumpió en la mente de Honmi, provocándole un escalofrío. Su rostro palideció aún más. Roxanne Simpson, su amor de la infancia, testigo de su carrera teatral y la única luz en su vida. Anoche perdió el control repentinamente y se convirtió en Ghost Rider, sin siquiera tener oportunidad de explicárselo. Debe estar muy preocupada ahora mismo. Más importante aún, si Wu Xinmo no puede encontrarlo, acudirá a Rosanne y la usará para chantajearlo. El pensamiento, al surgir, se extendió por su mente como un reguero de pólvora, provocando un miedo más intenso que las llamas del infierno. No podía permitir que Rosanne sufriera daño alguno, en absoluto. Tengo que irme. Honmi saltó del taburete de madera, sus movimientos eran tan apresurados que casi tropezó. Tengo que volver, tengo que verla. ¿Ahora? Carter frunció el ceño. El demonio del corazón podría aparecer en cualquier momento. Irse ahora sería la decisión más imprudente. No me importa nada más. Gritó Honmi, con los ojos inyectados en sangre por la ansiedad. No puedo dejar que se enfrente sola a este peligro. Si ese bastardo se atreve a tocarla, yo. No terminó la frase, pero la ira que brotaba de lo más profundo de su corazón hacía que el aire del establo se sintiera caliente y húmedo. Sintió que el poder latente en su pecho comenzaba a despertar de nuevo. Tranquilo, Honmi. La voz de Carter no era fuerte, pero tenía una fuerza innegable, reprimiendo con fuerza la agitación de Honmi. Tu ira solo te hará más vulnerable al control de Zátanos. Regresar ahora solo pondrá en peligro a esa chica. Pero no puedo quedarme aquí esperando. Honmi se agarró el pelo y caminó de un lado a otro angustiado. No puedo hacerlo. Ace permaneció en silencio, observando la expresión ansiosa de Honmi. Recordó cómo su hermano menor, Luffy, estaba igual de preocupado por su seguridad antes de zarpar. Se rascó la cabeza, se levantó y caminó hacia Honmi. Entonces volvamos y echemos un vistazo. Capítulo 168. Búsqueda. El comentario casual de Ace. Regresemos y echemos un vistazo, fue como una mano que sostuvo firmemente el espíritu desmoronado de Honmi. La respiración de Honmi era agitada y agitada. Miró a Ace, cuyo rostro, adornado con una sonrisa cordial, no mostraba miedo al diablo, solo una serenidad pura y natural. Era como si ir a encontrarse con el hijo de un señor infernal no fuera diferente a visitar a un vecino. Tu y Honmi intentó decir algo, pero tenía la garganta demasiado seca para emitir un sonido. Deja ya de hablar de tú y yo, dijo Ace con indiferencia, agitando la mano con desdén. Cuando una mujer está molesta, solo hay que estar a su lado. Aunque no tengo mucha experiencia, cuando el tonto de mi hermano hace un berrinche, solo tengo que darle una paliza y llevarle un buen trozo de carne, y se pone muy contento. Los labios de Honmi se crisparon involuntariamente. ¿Qué clase de consejo absurdo era ese? Llévalo contigo. Carter, que había permanecido en silencio todo el tiempo, habló de repente. Su voz no era fuerte, pero poseía una calma innegable. Su mirada nublada iba y venía entre Ace y Honmi. Estás en pánico ahora mismo, y regresar sola solo empeorará las cosas. Puede que este chico no sea el más brillante, pero su poder es real. Quizás pueda ayudarte. Las palabras de Carter transmitían una emoción compleja que él mismo desconocía. Miró a Ace como si estuviera observando una variable incomprensible por medios ordinarios. La aparición de este joven trastocó por completo el guión estancado al que se había acostumbrado durante más de un siglo. Esto podría ser una variable, o un punto de inflexión. Honmi miró a Ace, luego a Carter, y su lucha interna finalmente llegó a su fin. Sabía que Carter tenía razón.
Su estado actual era como el de un loco con una bomba en la mano, listo para explotar en cualquier momento frente a Rosanne. Necesitaba una red de seguridad, y el joven que tenía delante, cuya fuerza era absurda y cuya forma de pensar era igualmente absurda, parecía ser la única opción en ese momento. Está bien. Honey respiró profundamente, como si hubiera tomado una decisión importante. Venga conmigo. Se giró y caminó hacia su motocicleta Harley, sus movimientos aún algo rígidos, pero la desesperación en sus ojos había sido reemplazada por una determinación resuelta de quemar sus puentes. De acuerdo. Respondió Ace alegremente y lo siguió, sin olvidarse de darse la vuelta y saludar a Carter. Tío Carter, volveremos pronto. Recuerde a preparar mucha carne para la cena. Carter no respondió, pero simplemente observó a los dos caminar uno tras otro hacia la bestia de acero negro, hasta que el motor de la motocicleta rugió y se alejó a toda velocidad, levantando una larga nube de polvo en la carretera del desierto. El anciano permaneció inmóvil en la puerta del establo durante un largo rato, viéndolos desaparecer de su vista. Las motocicletas Harley Davidson avanzan a toda velocidad por la autopista interestatal vacía. Honey se aferró al manillar con fuerza, mientras el viento silbaba en sus oídos, intentando despejar su mente de pensamientos confusos. El rostro de Rosanne, la sonrisa siniestra del demonio corazón de bruja, los rasgos envejecidos de Carter y los recuerdos desquiciados de su propia transformación en un esqueleto en llamas se arremolinaban en su mente como una linterna giratoria. Podía sentir la presencia del tipo detrás de él. Ace era como un calentador humano gigante, e incluso a alta velocidad, podía sentir el increíble calor que emanaba de él. ¡Guau! ¡Qué rápido! Mucho más rápido que las lanchas rápidas de nuestro barco. La voz emocionada de Ace llegó desde atrás. Abrió los brazos como para abrazar ese cielo desconocido. ¿Cómo se mueve esta cosa? ¿Quema carbón también? Quema gasolina, respondió Honey sucintamente. No estaba de humor para una lección de ciencias. ¿Gasolina? ¿Qué es eso? ¿Sabe bien? Honey. Decidió dejar de comunicarse con este visitante de otro mundo, ya que solo haría que su mente, ya confundida, fuera aún más caótica. Sin embargo, Ace claramente no tenía intención de callarse. Como un niño curioso que visita la ciudad por primera vez, estaba lleno de interés por todo lo que pasaba a la orilla del camino. Ese marco de metal es muy alto. ¿Para qué sirve? Torres eléctricas de alto voltaje. ¿Qué es ese pájaro de hierro con alas? Es enorme. Avión. ¡Guau! Mira a esa mujer en el cartel. Lleva tan poco. Tiene una figura estupenda. Honey giró bruscamente el acelerador y la velocidad de la motocicleta se disparó nuevamente, tratando de silenciar el incesante parloteo detrás de él con un viento aún más feroz. Tras lo que pareció una eternidad, al ver la silueta de la ciudad aparecer en el horizonte, Honey fue aminorando la marcha. Se deslizó con destreza entre el tráfico y finalmente se detuvo frente a un edificio de apartamentos de aspecto bastante moderno. Eso es todo. Honey apagó el motor, salió del coche y sus movimientos eran un poco rígidos por el nerviosismo. Ace saltó del coche y observó con curiosidad el rascacielos de hormigón armado. En su opinión, era incluso más alto que el Palacio Real de Alabasta. Honey no dudó ni un instante y entró corriendo al edificio. Usó la llave de repuesto para abrir la puerta de Rosanne. El corazón le latía con fuerza en el pecho, y cada latido despertaba una fuerza ardiente en lo más profundo de su alma. Rosanne. Corrió a la sala de estar, pero solo el silencio le respondió. Todo en la habitación seguía igual. Un abrigo de mujer cubría el sofá, una taza de café medio fría estaba sobre la mesa de centro y el control remoto del televisor estaba torcido junto a ella. El tenue aroma del perfume habitual de Rosanne aún flotaba en el aire. Todo estaba lleno de vida, pero faltaba la persona más importante. A Honey se le encogió el corazón. Corrió al dormitorio, vacío. El baño, vacío. La cocina, todavía vacía. Rosanne. Su voz tembló ligeramente. Ace lo siguió por la habitación, deteniéndose finalmente frente al televisor en la sala. Vio las noticias en la pantalla. Una reportera rubia estaba de pie al borde de una calle sucia, hablando a la cámara. Oye, Honey, señaló hacia el televisor, ¿es esa mujer la que estás buscando? Honey se giró bruscamente, con la mirada fija en la pantalla del televisor. Ese rostro tan familiar y anhelado lo impactó instantáneamente. Roxanne Simpson, vestida con un elegante traje de negocios, permaneció solemnemente frente a una calle bloqueada, sosteniendo un micrófono. Detrás de ella se encontraba una escena de absoluta devastación.
Barandillas retorcidas, coches destrozados y un rastro carbonizado en el suelo que parecía arrasado por las llamas. El titular debajo del artículo de noticias dice: un extraño incidente de sabotaje ocurre en una autopista suburbana. Se sospecha que es una prueba de una nueva arma. Las pupilas de Honji se contrajeron bruscamente. Reconoció el lugar. Era el mismo lugar donde había perdido el control la noche anterior, se había transformado en Ghost Rider y había luchado contra el demonio. Rosen, en realidad está informando sobre el desastre que dejó atrás. Una mezcla de miedo persistente, alivio y terror extremo se apoderó de su corazón. Ella estaba bien. Estaba a salvo. Pero estaba a solo un paso de esa terrible verdad. Está aquí. Honji agarró las llaves del auto del sofá y salió corriendo. Espérame. Ace lo siguió, y su sonrisa despreocupada se desvaneció levemente. Aunque no entendía la situación, podía percibir la ansiedad y el miedo apenas contenidos que emanaban de Honji. Los dos salieron a toda velocidad del apartamento nuevamente, el motor de la Harley rugió furiosamente en el estacionamiento vacío, dejando una marca negra en el suelo mientras corría hacia el lugar de la transmisión de noticias. Honji solo tenía un pensamiento en ese momento. Tenía que verla, inmediatamente, enseguida. Quería decirle en persona que estaba bien. Entonces, haría todo lo posible para alejarla de él, de este mundo maldito. Sin que él lo supiera, mientras aceleraba hacia Rosanne, en las sombras del otro lado de la ciudad, varios pares de ojos inhumanos observaban a la bella reportera en la pantalla del televisor con gran interés. Encontré la debilidad del padre caballero. Capítulo 169. El corazón demoníaco de la bruja. La escena del vandalismo en la autopista suburbana ya había sido acordonada por la policía con capas de cinta policial amarilla. El aire estaba cargado de un olor penetrante y acre, mezclado con olor a gasolina y plástico fundido. Una docena de patrullas, con sus luces rojas y azules destellando, iluminaban la zona de forma extraña y surrealista. Ciudadanos curiosos y reporteros de diversos medios se mantenían a 100 metros de distancia, señalando y comentando la superficie de la carretera, que parecía haber sido impactada por un meteorito. Roxanne Simpson estaba frente a la cámara con el ceño fruncido. Como reportera que cubría el lugar, había presenciado todo tipo de accidentes. Incendios, explosiones, choques en cadena, pero ninguno le había parecido tan extraño como lo que estaba presenciando. El rastro carbonizado en el suelo, que se extendía por cientos de metros, tenía bordes lisos, como si hubiera sido cortado por algún tipo de arma de alta energía. Las barandillas metálicas circundantes y los restos del coche parecían haberse derretido instantáneamente por las altísimas temperaturas. Los expertos forenses en el lugar estaban perdidos. Todos sus instrumentos eran incapaces de analizar la fuente de energía que causó el daño. Como pueden ver, la situación en el lugar de los hechos era extremadamente inusual. La policía se niega a revelar detalles, limitándose a clasificar el incidente como un ataque terrorista. Sin embargo, según un testigo anónimo, anoche vio pasar una llama ardiente a una velocidad increíble. Rosemary estaba dando un reportaje profesional in situ frente a la cámara, pero su mente estaba agitada. Honji se ha desvanecido desde anoche. No contesta el teléfono ni los mensajes. Lo esperó en el restaurante durante 3 horas enteras anoche, pasando de la anticipación a la decepción y luego a una profunda preocupación. Incluso lo denunció a la policía, pero como habían pasado menos de 24 horas desde su desaparición, la policía no pudo presentar un caso. ¿A dónde fue? ¿Le pasó algo? Este pensamiento la mantuvo inquieta todo el día y casi cometió un error en el trabajo. Bien, director, esa es la situación en el lugar. Seguiremos haciendo seguimiento e informando. Rosanne terminó su transmisión y forzó una sonrisa profesional a la cámara. En cuanto la cámara se apagó, su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una profunda fatiga y preocupación. Rosanne, ¿estás bien? ¿Te ves fatal?, preguntó el camarógrafo con preocupación. Estoy bien, probablemente no he descansado lo suficiente. Forzó una sonrisa, pero su mirada se desvió involuntariamente hacia las ruinas devastadas. Por alguna razón, mirar esa marca carbonizada siempre le daba una extraña sensación de inquietud. En ese mismo momento, de repente se produjo un pequeño alboroto entre la multitud que se encontraba fuera del cordón. Una motocicleta Harley Davidson con un diseño extremadamente exagerado ignoró la obstrucción de la policía y se detuvo suavemente al lado de la línea policial con un hermoso derrape. 2 personas saltaron del coche. El hombre de la chaqueta de cuero negra, que parecía ansioso, no era otro que Honji Blaze, por quien había estado preocupada durante un día y una noche.
¿Y otro más? Rosen quedó atónito. Era un hombre extraño, sin camisa, con un sombrero de vaquero naranja y un collar de cuentas rojas. Su cuerpo estaba cubierto de intrincados tatuajes, y lucía una sonrisa radiante, aunque algo tonta, mientras miraba con curiosidad a su alrededor, como si estuviera paseando por un parque de atracciones novedoso. Juanito. Sin pensarlo dos veces, Rosemary se levantó la falda y corrió. Honji. ¿Dónde estabas? ¿Sabes lo preocupada que estaba por ti? Se acercó corriendo a Honji, con la voz llena de agravio y rabia apenas contenidas. Rosane, déjame explicarte. Honji vio que estaba sana y salva, y la ansiedad que lo había dominado durante todo el camino finalmente se disipó. Instintivamente, extendió la mano para tomarla, pero Rosane se lo quitó de encima. ¿Una explicación? ¿Cómo piensas explicármela? Los ojos de Rosane se enrojecieron mientras señalaba su teléfono. Te llamé 37 veces. 37. No respondiste ni una. Pensé que te había pasado algo. Al verla al borde de las lágrimas, Honji sintió como si le hubieran apretado el corazón, un dolor terrible. Tenía 1000 palabras que decir, pero no pudo pronunciar ni una. ¿Qué podría decir? Afirma que vendió su alma al diablo anoche para salvarla de su padre. Afirma que se convirtió en un esqueleto en llamas y mató a un monstruo que emergió de la tierra. Afirma que ahora es un sabueso del infierno maldito, a punto de perder el control otra vez. Si Rosane dijera esas palabras solo pensaría que estaba loco. Lo siento, Rosane, su voz era ronca y seca. Anoche, ocurrió algo inesperado. No quise no contestar tus llamadas. ¿Un accidente? ¿Qué clase de accidente podría hacerte desaparecer un día entero sin decir palabra? Insistió Rosane. Su ira provenía más bien de su profunda preocupación y su miedo persistente. La discusión entre ambos atrajo la atención de muchos a su alrededor. Algunos reporteros incluso reconocieron a Honji Blaze, el doble de riesgo, y levantaron sus cámaras discretamente. Ace se quedó a un lado, mirando la escena frente a él que parecía un drama romántico, algo desconcertado. Compró un perrito caliente de un vendedor de comida cercano y, mientras lo comía con ganas, le murmuró a Honji. Oye, Honji, ¿por qué no le dices que anoche fuiste a luchar contra monstruos? Las palabras fueron pronunciadas en voz baja, pero en la atmósfera tensa, fueron excepcionalmente claras. Rosane se quedó paralizada, solo entonces notó al extraño hombre a su lado. Miró a Ace de arriba a abajo, con los ojos llenos de cautela y sospecha. ¿Quién es él? Le preguntó a Honji. Él es mi amigo, Ace. Honji sintió que la cabeza le dolía cada vez más. ¿Amigos? Rosane frunció aún más el ceño. Honji, ¿qué tramas? Te juntas con estos tipos sospechosos e inventas una excusa ridícula como luchar contra monstruos para engañarme. No te miento. Exclamó Honji con ansiedad. Basta. Rosane respiró hondo, con una profunda decepción en el rostro. No quiero oírlo más. Honji, necesito calmarme, y tú también. Mejor y no nos veamos por ahora. Después de decir eso, se dio la vuelta y se fue, con su mirada trasera decidida. Rosane. Honji sintió una punzada de dolor en el corazón y extendió la mano para agarrarla, pero se la encontró congelada en el aire. Podía sentir que, con las violentas fluctuaciones de sus emociones, el fuego infernal reprimido comenzaba a agitarse de nuevo en lo más profundo de su alma. Sentía como si el magma fluyera bajo su piel. Él no puede tocarla, le hará daño. Justo cuando el conflicto emocional de esta persona alcanzó su punto máximo, el entorno que lo rodeaba experimentó un cambio extraño. El cielo, antes despejado, se había vuelto inexplicablemente sombrío. Un viento frío con olor a pescado se levantó de repente, poniendo los pelos de punta. La temperatura del aire descendía rápidamente a un ritmo anormal. La multitud comenzó a moverse y la gente miró al cielo, preguntándose qué pasaba con el clima. Solo las expresiones de Honji y Ace cambiaron simultáneamente. Ya están aquí. La voz de Honji temblaba con resignación. Ace arrojó el perrito caliente a medio comer que tenía en la mano, se lamió los labios y la sonrisa cínica de su rostro desapareció, reemplazada por la emoción de un cazador que descubre a su presa. Por fin estás aquí. Perfecto, ya me llené el estómago, ahora puedo estirar un poco los músculos. Rosane se detuvo y se giró confundida, sin entender de qué estaba hablando Honji. Al segundo siguiente, ella comprendió. No muy lejos de ellos, en un espacio abierto, el aire se distorsionaba como ondas en el agua. 3 figuras emergieron lentamente a ese vacío distorsionado.
El líder era un joven con gabardina negra, de rostro pálido y sonrisa siniestra. Sus ojos no reflejaban emoción humana, solo pura y arrogante malicia. Era el demonio del corazón de la bruja. Detrás de él había dos figuras aún más extrañas. Todo su cuerpo parecía estar compuesto de un líquido turbio y fluido. Sus rasgos eran indistinguibles, salvo por un par de ojos que emitían un brillo inquietante. Dondequiera que caminaba, dejaba charcos de agua resbaladiza en el suelo. El otro era translúcido, como una corriente de aire, rodeado por un torbellino visible. Simplemente se quedó allí, y el papel usado y las bolsas de plástico que lo rodeaban se elevaron por los aires gracias a una fuerza invisible. Demonio del agua y demonio del viento. Capítulo 170 Puño de fuego. En cuanto aparecieron el demonio del agua y el demonio del viento, la gente común y corriente se sumió en el pánico absoluto. Sus formas inhumanas y el miedo instintivo a lo desconocido encendieron al instante a la multitud. Un monstruo. Se oyeron gritos por todas partes. Los reporteros dejaron caer sus cámaras, la policía olvidó mantener el orden y todos corrían frenéticamente hacia atrás. El caos era absoluto. La multitud que había estado observando se dispersó como una marea que retrocede, dejando atrás solo escombros y autos vacíos con luces policiales destellantes. Rosanne quedó atónita ante el repentino giro de los acontecimientos, con la mente en blanco, incapaz de comprender lo que sucedía ante sus ojos. Aquellas dos figuras retorcidas e inhumanas trastocaron por completo la visión del mundo que se había forjado durante los últimos 20 años. Ignorando el caos que lo rodeaba, una sonrisa enfermiza se dibujó en su pálido rostro mientras su mirada pasaba por encima del presa del pánico John y aterrizaba directamente en Rosanne. Esa mirada en sus ojos era como la de un carnicero mirando un trozo de carne fresca y fina, lleno de codicia y posesividad. Rosanne Simpson dijo en voz baja, sin mucha fuerza, pero con la suficiente claridad para llegar a todos los presentes y con una pegajosidad nauseabunda. ¡Qué nombre tan encantador! Hornby Blaze, qué suerte tienes de tener un tesoro tan bonito. Dio un paso hacia adelante y el demonio de agua detrás de él se balanceó, transformándose en una corriente de agua turbia que se disparó hacia Rosanne a una velocidad asombrosa. No. Los ojos de Hornby estaban inyectados en sangre de rabia. Sin pensarlo dos veces, se puso frente a Rosanne, protegiéndola de la rabia y el miedo que había estado reprimiendo a la fuerza. Era como si un volcán estuviera en erupción dentro de él. Rugido. Un rugido, de sonido inhumano, brotó de lo más profundo de su garganta. Un fuego infernal, de un rojo anaranjado, brotó al instante de sus 7 orificios y bajo su piel, reduciendo su chaqueta de cuero a cenizas. La carne y la sangre se derritieron rápidamente en las llamas, revelando el esqueleto completamente blanco que había debajo, envuelto en llamas. Ghost Rider ha regresado. El cráneo ardiente giró hacia la corriente de agua que se aproximaba, con las cuencas vacías de sus ojos ardiendo con las llamas del juicio. Abrió la boca y emitió un rugido estremecedor, su voz llena de un odio inmenso hacia el mal. El agua turbia se detuvo abruptamente a menos de medio metro de Hornby, y el demonio acuático adoptó forma humana. Parecía receloso del abrasador fuego infernal de Ghost Rider y no se atrevía a acercarse fácilmente. Detrás de Hornby, Roxanne sintió el calor abrasador que la acosaba. Al ver al monstruo esquelético en llamas frente a ella, el miedo casi la asfixia. Pero ella no gritó ni salió corriendo. Porque reconoció que las prendas que quedaban en el esqueleto pertenecían a Hornby. Hornby, ¿cómo se convirtió en un esqueleto de fuego? Sus emociones eran como una montaña rusa, subiendo y bajando. Entonces, ¿a esto se refería con accidente? TSK, mírate, Hornby. El demonio corazón de bruja admiró la figura del jinete fantasma con una expresión de satisfacción en su rostro. Ira, desesperación, miedo, qué emociones tan deliciosas. El gusto de Mephisto es tan malo como siempre, haciendo que el sagrado espíritu de la venganza sea tan feo. Justo cuando la atención de todos se centró en Ghost Rider, Ace, que estaba de pie a un lado, hizo un movimiento. Hola, estoy hablando con ustedes, sonó su voz ligeramente perezosa, atrayendo con éxito la atención del demonio del corazón de bruja. ¿Intentar tocar a la novia de mi amigo delante de mí? ¿No es una gran falta de respeto hacia mí? Mientras hablaba, avanzó sin prisa y se paró al lado del transformado Ghost Rider. Por primera vez, Wu Xinmo frunció el ceño. Solo entonces se percató de esta extraña persona, a quien siempre había tratado como una figura secundaria para la gente común. No percibía magia ni aura infernal en Ace. Era como un ser humano puro y vibrante. Pero su intuición le decía que esta persona era peligrosa.
¿Quién eres? El tono de Wu Xinmo se volvió más cauteloso. Yo. Sonrió Ace, mostrando sus dientes blancos. Orgas de Ace, el buen amigo de Hongyi. En cuanto terminó de hablar, el demonio del viento, hecho de torbellino, se movió repentinamente. Carecía de forma física, pero se transformó en una violenta ráfaga de aire que levantó las piedras y la arena del suelo, formando un pequeño tornado que se estrelló contra Ace a gran velocidad desde un lado. Cuidado. Hongyi dio una advertencia apagada. Ace ni siquiera giró la cabeza, como si tuviera ojos en la nuca. Un truco aburrido. Simplemente se quedó allí, sin siquiera adoptar una postura defensiva. En el momento en que el tornado, con la potencia suficiente para destrozar el acero, impactó su cuerpo, se desató una escena extraña. El cuerpo de Ace, comenzando desde el lugar donde fue golpeado, se desintegró y se elementalizó sin previo aviso, convirtiéndose en grupos de llamas saltarinas de color rojo anaranjado brillante. El tornado pasó a través de su cuerpo, que estaba hecho de llamas, sin causarle ningún daño excepto hacer que las llamas ardieran un poco más. El viento cesó y el fuego se avivó. La figura de Ace se recompuso entre las llamas. Se sacudió el polvo inexistente del cuerpo, con su rostro aún luciendo esa sonrisa despreocupada. El viento era tan fuerte que casi me voló el sombrero. Esta escena sumió a todos los no humanos presentes en un breve silencio. Rosane se tapó la boca en estado de shock. ¿Otro monstruo? Los ojos ardientes de Ghost Rider se volvieron hacia Ace, las llamas parpadearon aún más violentamente, como si expresaran su sorpresa. La sonrisa en el rostro de Wu Xinmo se desvaneció por completo. Miró fijamente a Ace y, por primera vez, una expresión solemne apareció en sus ojos siniestros. No eres humano, y dijo, pronunciando cada palabra con claridad, su tono lleno de confusión e indagación. ¿Qué eres exactamente? ¿Un mutante? ¿O algún ser elemental que desconozco? Había vivido cientos de años y nunca había visto un ser tan extraño. Puede transformar completamente su cuerpo en llamas, pero no mediante magia ni contratos. Parece como si las llamas fueran una de las formas de este hombre. Ya lo dije, soy el compañero de Hongyi y también soy humano. Ace extendió su mano derecha, con los dedos índice y medio juntos, y señaló al demonio corazón de bruja. Una pequeña llama brotó de la punta de su dedo con un puff, como una vela encendida. Pero tú, con tu respetable apariencia, tienes una boca bastante grande. Ace sopló la llama en la punta de sus dedos, y la llama de repente se hinchó, transformándose en una bola de fuego del tamaño de una cabeza humana, que rugió hacia el demonio corazón de bruja. Wu Xinmo resopló con frialdad, ignorando por completo la bola de fuego aparentemente ordinaria. Simplemente levantó la mano y una barrera de energía negra apareció frente a él. Sin embargo, la bola de fuego explotó en el instante en que golpeó la barrera. Una aterradora ola de calor se extendió, quemando el suelo hasta dejarlo negro. La robusta barrera negra se sacudió violentamente con la explosión, pero el demonio corazón de bruja la bloqueó. La expresión de Wu Xinmo cambió ligeramente. El poder de esta llama superó con creces sus expectativas. Puño de fuego. Ace no le dio oportunidad de respirar, apretando su puño derecho, los músculos de su brazo se tensaron instantáneamente y todo su brazo quedó envuelto en llamas furiosas. De repente lanzó un puñetazo, y un enorme brazo hecho de llamas, con el impulso de quemar todo, rugió mientras cargaba hacia Wu Xinmo y sus dos secuaces detrás de él. Este ataque fue 100 veces más poderoso que la bola de fuego anterior. El enorme puño de fuego barrió el aire, abrasándolo con crujidos, e incluso las ventanas de los coches de policía distantes se derritieron y deformaron por el calor. Frente a este ataque devastador, la expresión de Wu Xinmo finalmente cambió por completo. Ya no se atrevió a sentirse complaciente y empujó sus manos hacia adelante violentamente, desatando la energía infernal dentro de su cuerpo sin reservas, formando una barrera oscura aún más gruesa y sólida frente a él. El demonio del agua y el demonio del viento también actuaron simultáneamente, apilando un muro de agua y un muro de viento frente a la barrera oscura en un intento de debilitar el poder de las llamas. Auge. El rugido ensordecedor casi destrozó los tímpanos de la gente. El puño gigante y ardiente chocó violentamente contra la triple defensa. Una violenta onda expansiva de energía se extendió desde el punto de impacto en todas direcciones. Los coches circundantes fueron fácilmente elevados por la fuerza, pero luego se estrellaron, convirtiéndose en montones de chatarra retorcida. Rosane fue arrojada al suelo por la onda expansiva y estuvo a punto de ser lanzada por los aires.
En ese momento, una cadena ardiente se extendió por un lado, rodeó su cintura y la mantuvo firme en su lugar. Era Ghost Rider. Roxane giró la cabeza para observar al monstruo esquelético en el que Honmi se había transformado. El fuego infernal saltó ante su vista, pero no vio la maldad ni la locura que había imaginado. En cambio, sintió un rastro de preocupación desde las profundidades de las llamas. El enfrentamiento entre el fuego y la oscuridad duró solo unos segundos. El puño de fuego de Ace fue imparable, evaporando fácilmente la pared de agua, destrozando la pared de viento y finalmente estrellándose con fuerza contra la barrera oscura. Capítulo 171. El pacto con el diablo. Quebrar, como el sonido de cristales rotos, resonó con claridad en el centro del campo de batalla. La oscura barrera construida apresuradamente por el señor demonio se cubrió de grietas como telarañas bajo el poder irrazonable e inmenso del puño de fuego, y finalmente se hizo añicos con un rugido ensordecedor. Las réplicas de las llamas furiosas, mezcladas con fragmentos de energía oscura, se dispersaron por todas partes. Wu Xinmo y sus dos secuaces fueron empujados violentamente por esta fuerza, rodando por el suelo más de 10 metros antes de detenerse. El señor demonio se levantó del suelo, con su gabardina negra hecha jirones. Por primera vez, una expresión desaliñada apareció en su pálido rostro. Sus ojos reflejaban conmoción, ira y cautela mientras miraba a Ace. El demonio del agua y el demonio del viento detrás de él también se reformaron, pero estaba claro que sus auras estaban mucho más desordenadas. Bastardo, Wu Xinmo apretó los dientes, completamente desconcertado ante la posibilidad de que semejante monstruo hubiera aparecido en el reino mortal. Este poder puro y dominante del fuego incluso le provocó una opresión que emanaba desde lo más profundo de su ser. Aprovechando la oportunidad, Ghost Rider agitó sus cadenas en llamas, produciendo una serie de ruidos metálicos raspados, y se acercó paso a paso. Sus cuencas vacías estaban fijas en el corazón del demonio, y el fuego infernal ardía con mayor intensidad debido a su extrema ira. La temperatura a su alrededor pareció descender unos grados, un calor frío y abrasador que podía congelar el alma. El señor demonio miró al jinete fantasma, lleno de espíritu de lucha, y luego a Ace, cuyo rostro había recuperado su sonrisa relajada, como si el ataque devastador de hace un momento fuera solo un gesto casual. Sabía que algo andaba mal. Su propósito al venir aquí era el pacto de San Venganza, no luchar a muerte contra estos dos tipos problemáticos. Un enfrentamiento directo no le traería ninguna ventaja. Su mente corrió y su mirada siniestra cayó una vez más sobre Roxane, que no estaba lejos. Sí. Les dijo una breve sílaba en un idioma no humano al demonio del agua y al demonio del viento. Los dos demonios comprendieron de inmediato. Al segundo siguiente, el cuerpo del demonio del viento explotó repentinamente, convirtiéndose en una furiosa tormenta que barrió todo el polvo, la grava y los restos del automóvil en el suelo, creando una tormenta de arena con una visibilidad casi nula que envolvió instantáneamente todo el campo de batalla. Ghost Rider inmediatamente blandió sus cadenas, formando una barrera de fuego que mantuvo a raya la arena y el polvo, protegiendo a Roxane detrás de él. Ace frunció el ceño, molesto por esta táctica de ocultar la visión. Estaba a punto de usar una hoguera a gran escala para quemar toda la arena y el polvo cuando, de repente, sus piernas cedieron. El demonio del agua se había transformado en un gran charco de agua turbia que cubría todo el suelo. El agua fluía alrededor de sus pies como un ser vivo, y una fuerza fría y pegajosa intentaba penetrar su cuerpo. Eso es muy resbaladizo, resopló Ace, y las llamas brotaron de sus pies, evaporando al instante el agua que se arremolinaba a su alrededor en una nube de vapor blanco. La arena y el vapor se mezclaron, haciendo que el ya caótico campo de batalla fuera aún más indistinto. Este es exactamente el efecto que el demonio corazón de bruja quería. Justo cuando Ace y Ghost Rider fueron retenidos brevemente por los dos demonios, una sombra negra apareció silenciosamente detrás de Roxane. Ah. Rose sintió un escalofrío en el cuello, mientras un aura gélida, como proveniente de las profundidades del infierno, la envolvía. Gritó cuando una mano fría la agarró por la garganta y la levantó del suelo. Es el demonio del corazón de la bruja. Aprovechó el caos y se teletransportó directamente al lado de Roxane. Roxane. Ghost Rider dejó escapar un rugido lleno de ira y dolor. Intentó avanzar, pero la tormenta de acero provocada por el demonio del viento y las olas gigantes formadas por el demonio del agua lo atraparon con fuerza, impidiéndole liberarse por el momento. Suéltala. Ace reaccionó al instante, con el rostro ensombrecido. Odiaba más que a esa gente despreciable que usaba a los camaradas de otros como rehenes. Llamas brotaron de su cuerpo mientras cargaba hacia adelante.
No te muevas. La voz de Wu Shinmo surgió de la tormenta de arena, con un matiz de crueldad arrogante. Si das un paso más, le aplastaré su hermoso cuello. Una afilada cuchilla de pura energía oscura presionó la arteria carótida blanca como la nieve de Rosane. Si la demonio corazón de bruja emitiera un solo pensamiento, perecería. Ace se detuvo en seco. Miró a Rosan, quien estaba secuestrado, y luego a Ghost Rider, quien estaba en estado de furia. Las llamas en su cuerpo se apagaron lentamente, pero sus ojos se volvieron gélidos. Cuando el polvo se asentó, la escena se hizo claramente visible para el grupo. Con una mano agarrando el cuello de Rosane y la otra sosteniendo la espada de energía, la sonrisa del vencedor regresó a su rostro. El demonio del agua y el demonio del viento lo flanqueaban, observando con recelo a Ace y a Ghost Rider. Honmi, ¿oíste eso? Rosane se estaba asfixiando y le costaba respirar, pero aún así logró gritar. Te llamó Honmi. Tú sí que eres Honmi. Ella miró el cráneo en llamas. Sus ojos no estaban llenos de miedo, sino de una preocupación y un dolor infinitos. El cuerpo de Ghost Rider tembló violentamente, y el fuego infernal en las cuencas de sus ojos latió con intensidad. La llamada de Rosane provocó un feroz conflicto entre su humanidad interior, la de Honmi Blaze, y el espíritu vengativo de Zartanos. Mira esto, qué escena tan conmovedora. La bruja demoníaca admiraba la escena, con una sonrisa cada vez más maliciosa. Ahora, hablemos de términos, caballero. Su mirada se dirigió a Ghost Rider, o mejor dicho, a Honmi. El pacto de San Van González. Sé que está en ese maldito cementerio. Tráemelo. No sé de qué hablas. Rugió Ghost Rider en voz baja. El Zátanos en su interior solo se preocupaba por juzgar al mal que tenía ante sí y no le importaba ningún contrato. ¿Ah, sí? Preguntó Wu Shinmo con desdén, presionando aún más la espada de energía contra el cuello de Rosane, y un hilillo de sangre brotó de ella. ¡Ay! Gritó Rosen de dolor. ¡Detener! Las llamas del cuerpo de Ghost Rider se congelaron de repente, y luego emitió un rugido aún más feroz. Por primera vez, ese rugido contenía la desesperación y la súplica claramente perceptibles de Honmi. ¿Crees que no lo sé? El viejo caballero te lo contó todo. La voz de la bruja estaba llena de tentación. Piénsalo, Honmi. Es solo un viejo pergamino que ni siquiera necesitas, a cambio de la vida de la mujer que amas. Es un buen trato, ¿verdad? No te saldrás con la tuya. Dijo Ace con frialdad. No me importa qué clase de demonio o monstruo seas, libérala ahora mismo. Si no, te garantizo que te reduciré a cenizas. Cállate, extraño pirómano. El demonio corazón de bruja lo miró con desprecio. No tienes derecho a hablar aquí. Este es un trato entre el caballero y yo. Volvió a mirar al Ghost Rider, que luchaba por resistir el dolor. Mañana al amanecer, trae el contrato a esta tierra del mal. Solo te esperaré a ti. Si veo moscas de más, o si no has aparecido a la hora señalada. Se acercó al oído de Rosane y susurró con una voz que solo ella y Honmi podían oír. La dejaré experimentar en primera persona lo que es tener 1000 almas caídas deleitándose en su interior. Créeme, será mucho más divertido que la muerte. Esta brutal amenaza, como la daga más afilada, atravesó profundamente el alma de Honmi. Te lo prometo. Te lo prometo. No le hagas daño. Rugió Ghost Rider al cielo, con una voz llena de dolor y resignación infinitos. La voluntad de Honmi abrumó por completo al espíritu de venganza en ese instante. Muy bien. Wu Shinmo recibió una respuesta satisfactoria. No se demoró. El espacio tras él se expandió como tinta goteando en agua clara, formando un vórtice negro como la brea. Sujetando a Rosane, que forcejeaba, se retiró lentamente al vórtice. Recuerda, Honmi, no intentes nada gracioso. Justo antes de que el vórtice desapareciera, las últimas palabras del corazón demoníaco de la bruja resonaron en el aire. Con su partida, la sofocante sensación de opresión se desvaneció. Pero el demonio del agua y el demonio del viento quedaron atrás. Su última orden fue contener a estos dos formidables enemigos. El campo de batalla estaba en un silencio sepulcral. Ya no había sonrisa en el rostro de Ace. Miró fríamente hacia donde había desaparecido Rosane. Ghost Rider bajó lentamente su cráneo en llamas, con las cuencas vacías de sus ojos mirando a los dos demonios que tenía delante. El aire circundante comenzó a congelarse a un ritmo alarmante. Incluso los bordes del fuego infernal estaban teñidos de una capa de escarcha blanca y cristalina. Eso fue pura intención asesina, más caliente que el fuego del infierno y más frío que el cero absoluto. Tú. Todos tienen que morir. Escúchalo, lector de novelas y fanfics.
Capítulo 172. Derrotando al demonio del viento y al demonio del agua. En el momento en que las palabras salieron de su boca, Ghost Rider se movió. En lugar de elegir al aparentemente más amenazante Ace como aliado, cargó solo contra los dos demonios. En este momento no necesita compañeros, solo necesita desahogarse. Las cadenas ardientes en sus manos dejaron escapar un agudo chillido, como una serpiente ardiente lista para devorar a su presa, lanzándose directamente hacia el demonio de agua compuesto de un líquido inmundo. El demonio del agua dejó escapar una risa silenciosa, su cuerpo se desintegró instantáneamente en un enorme charco de agua, permitiendo fácilmente que las cadenas pasaran a través de él, solo levantando un vapor silbante. Inmediatamente después, docenas de tentáculos de agua se extendieron desde el borde del charco, envolviendo las piernas de Ghost Rider desde todas las direcciones. Del otro lado, el tornado formado por el demonio del viento tomó forma nuevamente, emitiendo una risa aguda y metálica mientras se movía a gran velocidad a través del caótico campo de batalla. Mírate, pobre caballero. Tu mujer está llorando en los brazos de mi amo ahora mismo. Su tierna piel pronto sentirá las caricias del infierno, ja, 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 ja. Mientras abusaba verbalmente de Hongi, el demonio tomó un auto de policía volcado y lo arrojó a la espalda de Ghost Rider como si fuera un juguete. Callarse la boca. Ghost Rider rugió, blandiendo sus cadenas con el revés para estrellar el coche patrulla en el aire, lanzando incontables fragmentos ardientes como meteoritos. Pero sus pies estaban firmemente atados por los tentáculos del demonio del agua, impidiéndole moverse. Ace se quedó allí, con la sonrisa despreocupada desaparecida. Miró al motorista fantasma, que estaba rodeado, y luego a los dos demonios bien coordinados, frunciendo ligeramente el ceño. «¿Qué tipo más problemático?», murmuró para sí. Estas dos cosas son muy similares a los usuarios de frutas del diablo de tipología que encontró en Grand Line. Los ataques físicos son casi ineficaces contra ellos. Sin embargo, existen diferencias. Carecen de forma física y son más bien agregados de energía pura, capaces de regenerarse infinitamente mientras conserven su poder mágico central. «Oye, Hongi», le gritó hacia Ghost Rider. «Tú encárgate del que tiene viento, yo me encargo del que juega en el agua». Ghost Rider no respondió, pero sus acciones lo decían todo. Aplastó las cadenas ardientes contra el suelo, y el fuego infernal se extendió por ellas, evaporando todos los tentáculos de agua que lo rodeaban y obligando temporalmente al demonio de agua a retroceder. Luego se dio la vuelta, con sus ojos ardían con llamas pálidas y fijos en el demonio del viento que giraba y aullaba en el aire. Al ver esto, Ace sonrió, giró el cuello y emitió un crujido. «Muy bien, ahora nos toca a nosotros», hizo una seña al demonio del agua que había adoptado forma humana. El demonio del agua parecía saber que Ace era el más problemático, por lo que dejó de acosar a Ghost Rider y centró toda su atención en Ace. No tiene forma fija, su cuerpo cambia constantemente entre la forma humana y un charco de líquido, y un par de luces misteriosas brillan en el líquido turbio, llenas de fría malicia. «Llamas interesantes», gorgoteó la voz del demonio del agua como burbujas que suben desde aguas profundas, pero el agua puede extinguir todo fuego. Tan pronto como terminó de hablar, el suelo bajo sus pies se abrió de repente y una boca de incendios se abrió bajo la presión invisible del agua, enviando un enorme chorro de agua al cielo. El demonio de agua se balanceó y se fusionó con la columna de agua. Bajo su control, esta se transformó en un gigantesco dragón de agua, rugiendo mientras se abalanzaba sobre Ace. Una habilidad trivial. Ace ni siquiera se molestó en mirar y simplemente levantó su mano derecha casualmente. Humo en Internet. Una enorme pared de llamas se alzó del suelo, bloqueando con precisión el paso del dragón de agua. La colisión de agua y fuego desató una ráfaga de vapor blanco que envolvió al instante gran parte del campo de batalla. El dragón de agua se evaporó rápidamente frente al muro de fuego, pero más agua fluyó desde todas las direcciones, reponiendo su cuerpo y creando un breve punto muerto con el muro de fuego. Ace entrecerró los ojos levemente. Podía sentir que, aunque sus llamas podían evaporar el agua, el núcleo del demonio de agua permanecía intacto en su interior. Mientras hubiera suficiente humedad, podría regenerarse continuamente. «No tengo ningún interés en jugar al escondite contigo». La voz de Ace se volvió fría. Dejó de mantener el muro de fuego, dejando que el agua restante lo cubriera. El demonio del agua parecía pensar que estaba superado, por lo que lanzó un ataque aún más feroz, transformándose en una ola gigante que se estrelló contra él, tratando de engullir completamente a Ace. Justo cuando la ola gigante estaba a punto de engullir a Ace, una presión aterradora, invisible e indescriptible surgió del centro de Ace.
No fue un impacto físico, sino una voluntad absoluta que se originó en el alma y trascendió todas las cosas. Aquí del Conquistador. En ese momento el aire pareció congelarse. Justo cuando el demonio del agua estaba a punto de lanzar su ataque, su cuerpo de base líquida tembló violentamente, como si hubiera sido golpeado con fuerza en el núcleo por un martillo invisible. Su cuerpo flotante se congeló como nunca antes, y violentas e irregulares ondas se extendieron por la superficie del agua. Por primera vez, sus ojos brillantes revelaron emociones similares al miedo y la confusión. Su voluntad inferior como demonio era como un barco frágil, que instantáneamente volcó ante el aura dominante de Ace. Ahora. Ace se movió con la velocidad del rayo, sumergiéndose instantáneamente en el agua que se había salido brevemente de control debido al impacto. En algún momento, su brazo derecho había estado cubierto con una capa de Aki de armamento negro como la tinta. El profundo color negro se entrelazaba con las llamas rojo-anaranjadas que ardían en su brazo, creando una extraña y poderosa sensación de opresión. Podía sentir que, con la ayuda del Aki de armamento, podía claramente tocar el núcleo etéreo del poder mágico del demonio de agua escondido en las profundidades del agua. Te he encontrado. La mano derecha de Ace, cubierta de un aura dominante y llamas, atravesó el núcleo del cuerpo del demonio del agua con la velocidad del rayo. El demonio de agua emitió un siseo agudo, como una pistola de agua a alta presión, y giró su cuerpo violentamente, intentando expulsar el brazo de Ace. Pero su núcleo, bloqueado por el Aki de armamento, estaba como aprisionado por tenazas de hierro, incapaz de liberarse. Prueba esto. Ace sonrió, pero su sonrisa era gélida. Luciérnaga, Daruma de fuego. Esta vez, en lugar de liberar esas pequeñas bolas de fuego, usó el brazo insertado en el núcleo para inyectar cientos y miles de llamas altamente concentradas, similares a luciérnagas, en la esencia mágica del demonio del agua. Después de hacer todo esto, Ace dio un paso atrás y aterrizó de manera constante a 10 metros de distancia. El demonio del agua estaba aturdido, aparentemente sin comprender lo que acababa de ocurrir. No tenía heridas en la superficie de su cuerpo, pero sentía unas extrañas y cálidas impurezas en su interior. Estaba a punto de reorganizar su ofensiva cuando las luciérnagas inyectadas en su núcleo detonaron simultáneamente bajo el control mental de Ace. Auge. No hubo ningún ruido estremecedor, solo un sonido apagado, como de agua hirviendo. El cuerpo del demonio de agua se hinchó repentinamente de adentro hacia afuera. Destellos cegadores de fuego lo atravesaron, como si se hubiera transformado en una gigantesca bolsa de agua llena de explosivos. Gorgoteo, emitió un gemido discordante y agonizante. El líquido asqueroso se vaporizó al instante bajo el calor extremo. Intentó escapar, descomponerse, pero las llamas se encendieron desde su misma fuente, sin dejarle a dónde escapar. En apenas 2 segundos, el enorme cuerpo líquido se evaporó por completo en una nube de vapor, junto con su aura infernal, y desapareció en el aire. En el suelo solo quedó una gran zona de marcas secas y agrietadas. Ace sopló las bocanadas de humo que salían de su puño y giró su mirada hacia el otro lado del campo de batalla. En ese momento, la batalla entre Ghost Rider y Windemon llegó a su clímax. Windemon era extremadamente rápido. Se transformaba en un viento invisible, recorriendo el campo de batalla de voluntad, atacando constantemente a Ghost Rider con cuchillas de viento y escombros arremolinados, mientras su charla basura no cesaba. Es inútil, esqueleto. Ni siquiera puedes tocarme. Tu mujer debe estar disfrutando de la hospitalidad de mi amo ahora mismo. Ghost Rider no esquivó ni evadió estos hostigamientos y ataques, dejando que las hojas de viento y los escombros se estrellaran contra su esqueleto en llamas, produciendo una serie de sonidos metálicos, pero sin causar ningún daño real. Simplemente miró fijamente la trayectoria de alta velocidad del demonio del viento, como si buscara algo. De repente, Ghost Rider detuvo su persecución. Se quedó quieto, y en sus ojos pálidos y ardientes brilló un destello de la calma y la locura de John Miblace, el maestro de las acrobacias. De repente lanzó la cadena que tenía en la mano al aire, luego agarró los extremos de la cadena con ambas manos y comenzó a girarla a gran velocidad alrededor de sí mismo. Zas zas zas, las cadenas ardientes formaron un anillo de llamas cada vez mayor sobre su cabeza, emitiendo un aterrador sonido silbante. Al ver esto, el demonio del viento soltó una risa burloncia. ¿Qué? No puedes golpearme, así que empiezas a hacerme bromas. Inútil, por muy grandes que sean tus llamas, siguen. Antes de que pudiera terminar de hablar, sintió que algo andaba mal. A medida que la velocidad de giro de Ghost Rider aumentaba, se generó una fuerza de succión extremadamente poderosa en el centro del enorme anillo de fuego.
El aire circundante se distorsionó y fue absorbido por esta alta temperatura, formando un vórtice de baja presión visible a simple vista. Por primera vez, el cuerpo del demonio del viento, compuesto de corrientes de aire, sintió contención. Su otrora arrogante velocidad se había convertido en su sentencia de muerte. Su propia tormenta estaba siendo arrastrada y absorbida por el vórtice de fuego aún más dominante. No. Esto es imposible. El demonio del viento gritó aterrorizado, intentando desesperadamente revertir el flujo de aire y escapar de la zona. Pero era demasiado tarde. El giro de Ghost Rider llegó a su límite, y las cadenas en sus manos casi se transformaron en una rueda de fuego indistinta. La fuerza de succión del vórtice de fuego también alcanzó su punto máximo, asemejándose a un monstruo ardiente con las fauces abiertas. ¡Ah! En medio de gritos desesperados, el cuerpo invisible del demonio del viento fue completamente arrastrado al centro del vórtice de llamas. Lo que le esperaba eran innumerables latigazos de alta velocidad de cadenas infundidas con fuego infernal y llamas pálidas lo suficientemente poderosas como para incinerar el alma. El flujo del viento fue interrumpido por las llamas, la estructura del flujo de aire fue destrozada por las cadenas y su voluntad demoníaca fue aplastada hasta convertirse en polvo en esta aterradora picadora de carne de fuego. Los gritos desgarradores duraron menos de un segundo antes de cesar abruptamente. Ghost Rider dejó de girar lentamente y las cadenas ardientes volvieron a caer en sus manos. En el aire solo quedaban unas pocas volutas de humo negro carbonizado, lo que demostraba que el demonio del viento había existido alguna vez. Capítulo 173 Regreso. El viento cesó y el agua se dispersó. La devastada escena ahora estaba vacía, un páramo de caos y muerte. Los dos demonios del infierno habían sido completamente destruidos. Uno había sido incinerado por los mismos vientos que lo constituían, y el otro se había evaporado por completo desde su núcleo, sin dejar rastro alguno de maldad, como si nunca hubieran existido. Ghost Rider se enderezó lentamente, y el esqueleto en llamas, iluminado por las luces rojas y azules intermitentes de un coche de policía, exudaba una sensación de opresión inquietante pero sagrada. Sus cuencas oculares vacías primero miraron a Ace, las pálidas llamas en sus ojos parecieron calmarse por un momento, luego se giraron hacia la dirección donde Rosanne había desaparecido, y las llamas comenzaron a saltar salvajemente nuevamente, llenas de ira sin fin y el dolor de la impotencia. Soltó un gemido bajo, como el de una bestia. Ace se acercó, con la sonrisa desvanecida hacía tiempo, reemplazada por una solemnidad inusual. Miró al esqueleto en llamas, consumido por la rabia y el dolor, sin ofrecerle palabras de consuelo, simplemente permaneciendo a su lado, con las miradas fijas en la distancia. De repente, el fuego infernal en el cuerpo de Ghost Rider comenzó a contraerse hacia adentro de forma anormal. Las pálidas llamas que lo habían consumido todo parecieron ser reprimidas en las profundidades de su esqueleto por una mano invisible, y las llamas de color rojo anaranjado se atenuaron rápidamente. ¡Puaj! Un gemido reprimido, casi humano, escapó de la boca del esqueleto. Sobre sus huesos completamente blancos, la carne, la fascia y la piel carbonizadas comenzaron a regenerarse a un ritmo visible. Se trata de un proceso inverso extremadamente doloroso, como si cada centímetro del cuerpo estuviera experimentando el doble tormento de la destrucción y el renacimiento. El cuerpo de Honmi se convulsionó violentamente. Se arrodilló en el suelo, aferrándose con fuerza a la tierra agrietada. Los sonidos de sus huesos contrayéndose y su carne regenerándose eran claramente audibles. Unos segundos después, las llamas se extinguieron por completo. El temible motorista fantasma había desaparecido, reemplazado por un Honmi Blaze desnudo, con la piel aún quemada y empapado en sudor. Se desplomó en el suelo, con el pecho agitado y jadeando, como si acabara de salir a tierra tras una pesadilla de ahogamiento. A medida que el poder de la maldición disminuía, el miedo y la desesperación que pertenecían a la humanidad lo abrumaron como un maremoto. Rosanne, murmuró el nombre con voz ronca, luchando por levantarse, pero sentía el cuerpo tan pesado como el plomo, que le costaba muchísimo incluso mover un dedo. Cada transformación le consumía frenéticamente el alma y la fuerza vital. Ace se acercó a él y le dio un suave empujón en el brazo con el dedo del pie. «Oye, ¿sigues vivo?» Honmi no tuvo fuerzas para responder, pero giró la cabeza con todas sus fuerzas, con los ojos inyectados en sangre fijos en Ace. En esos ojos había una súplica desesperada. Él se llevó a Rosanne y la voz de Honmi sonaba quebrada y débil. «Mañana al amanecer y a la tierra malvada y tengo que irme y en tu estado actual, sería una pérdida de tiempo si fueras». Ace se agachó, su tono tranquilo, pero con un juicio innegable.
Ese tipo que parece un vampiro es mucho más fuerte que esos dos inútiles de antes. Que nos haya dado tiempo significa que tiene confianza. Al ver el desaliñado estado de Honmi, Ace recordó la escena en la que se desplomó de agotamiento mientras salvaba a Luffy. Extendió la mano, se quitó la chaqueta que había tomado prestada de la tienda de ropa y se la echó encima, cubriéndole el cuerpo desnudo. Primero regresemos a buscar a ese viejo. Ace se levantó y aplaudió. Ha vivido tanto tiempo que es mejor que estemos los dos pensando tonterías. Además, me debes una comida, no puedes morir así. El cuerpo de Honmi temblaba levemente por el cansancio, pero las palabras de Ace actuaron como un tranquilizante, calmando a la fuerza su mente, que estaba al borde de ser consumida por la ansiedad. Tiene razón. Atacar ahora solo lo llevaría a la muerte. El objetivo del corazón demoníaco es el contrato, y Roxanne está a salvo hasta que lo obtenga. Necesita poder, pero aún más, necesita un plan. Honmi apretó los dientes y, con todas sus fuerzas, se levantó lentamente del suelo. Ace no lo ayudó, solo observó en silencio desde un lado. Sabía que en momentos como este, dejar que un hombre se levantara solo era más efectivo que cualquier tipo de ayuda. Honmi se tambaleó hacia su Harley Davidson, su fiel montura de acero milagrosamente ilesa de la batalla anterior. Subió de un salto, cada movimiento agravando su dolor, pero aún así apretó el acelerador. El rugido del motor era especialmente fuerte en plena noche. Vamos. Solo dijo una palabra. Aisley aterrizó y saltó al asiento trasero, cruzó los brazos sobre el pecho y miró las deslumbrantes luces de la ciudad que tenía delante. La Harley Davidson dio la vuelta y aceleró nuevamente en la dirección de la que había venido, hacia el cementerio en el desierto. El camino de regreso fue aún más silencioso que el de ida. Honmi se aferró al manillar con fuerza, mientras el frío viento nocturno le golpeaba la cara, pero no podía disipar la ansiedad que lo aquejaba. La mirada aterrorizada de Roxanne cuando se la llevaron, la feroz amenaza del demonio corazón de bruja, quedaron grabadas en su mente como una marca. Por primera vez, odió tanto su propia impotencia. Ese poder destructor de mundos se había convertido en la mejor moneda de cambio para que la otra parte lo manipulara frente a quienes realmente necesitaban protección. Podía sentir la presencia del hombre detrás de él. Ace permaneció inusualmente callado todo el camino. Ya no sentía tanta curiosidad por su entorno como en el camino. Él permaneció en silencio, como un volcán dormido, habiendo retirado toda su luz y calor, pero Honmi podía sentir que debajo de esa calma había un fuego furioso que se acumulaba, suficiente para quemarlo todo. Ace sí que estaba pensando. Recordaba aquella vez en Marineford, cuando estuvo en la plataforma de ejecución viendo a sus compañeros de los piratas de Barba Blanca sacrificarse uno a uno para salvarlo. Odiaba esa sensación. Odiaba la sensación de que se llevaran a su compañero ante sus ojos, mientras él permanecía retenido por el rehén. Pasé por lo mismo que tú. La voz de Ace se apagó con el viento, pero llegó a los oídos de Honmi con claridad. El cuerpo de Honmi se tensó levemente. No se giró ni respondió, pero la cuerda en su corazón, tensa hasta el límite por la soledad y el miedo, pareció aflojarse un poco en ese momento. Resulta que no era el único que se sentía así. Tras un tiempo indeterminado, cuando la solitaria silueta de la iglesia apareció en el horizonte lejano, el cielo ya comenzaba a aclararse con los primeros indicios del amanecer. El amanecer del que había hablado el demonio corazón de bruja estaba cerca. La motocicleta fue reduciendo la velocidad poco a poco y finalmente se detuvo frente a los establos. Honmi y Ace saltaron del auto y caminaron rápidamente hacia el cementerio. La noche aún no había declinado del todo, y la tenue luz del amanecer proyectaba una silueta grisácea sobre las lápidas. A lo lejos, una figura encorvada se afanaba en las profundidades del cementerio. Es Carter Shrew. No esperaba ansiosamente en la puerta como un anciano esperando noticias, ni dormía profundamente. En cambio, sostenía una pala de hierro reluciente, reparando lenta y deliberadamente una vieja tumba cuyas inscripciones habían sido erosionadas por el tiempo. Paló la tierra, la apisonó, con movimientos meticulosos, como si estuviera realizando una tarea sagrada y antigua, como si la desgarradora batalla que acababan de experimentar y la inminente amenaza de muerte fueran irrelevantes para él. Honmi y Ace se acercaron detrás de él y lo observaron trabajar en silencio. Carter no se dio la vuelta. Simplemente echó con firmeza la última palada de tierra frente a la lápida y luego la alisó cuidadosamente con el dorso de la pala. ¿Has vuelto? Su voz era tan ronca y plana como siempre, como si estuviera preguntando a dos niños que volvían tarde a casa. ¿Ha pasado algo? La voz de Honmi sonaba ronca por la urgencia.
Rosanne, mi novia, ha sido secuestrada por el demonio corazón de bruja. Carter finalmente dejó de hacer lo que estaba haciendo. Se giró lentamente, recorriéndolos con sus ojos nublados y envejecidos, hasta posarse en el rostro de Hongi, marcado por el agotamiento y la desesperación. No mostró sorpresa, solo suspiró suavemente, un suspiro lleno de un siglo de cansancio e impotencia. El hijo de Mefisto dijo en voz baja es igualito a su despreciable padre. Siempre usa a las mujeres y a los inocentes como moneda de cambio. Capítulo 174. El último Ghost Rider. Las palabras de Carter fueron como una aguja que atravesó la compostura cuidadosamente mantenida de Hongi. ¿Dónde está el lugar del mal? La voz de Hongi estaba ronca por la presión. Me dijo que llevara el contrato allí antes del amanecer, solo. La tierra del mal, y murmuró Carter, con la mirada fija en el lejano borde del desierto, donde nada más que oscuridad cubría la noche. Es un pueblo maldito donde 1000 almas caídas se vendieron. Cada centímetro de tierra está empapado de pecado y desesperación. Se volvió hacia Hongi. Está a 300 kilómetros de aquí. Corazón de bruja eligió ese lugar porque amplifica su poder. Para él, es la mitad del infierno. 300 li. Amanecer. El tiempo es como una cuchilla afilada que cuelga sobre nuestras cabezas, fría y penetrante. No puedo darle el contrato. La voz de Hongi no era fuerte, pero cada palabra era firme y resuelta. Sus ojos inyectados en sangre ardían con una determinación de vida o muerte. No puedo cambiar la maldición de 1000 almas por la seguridad temporal de Roxanne. Eso solo lo fortalecería, y entonces ninguno de nosotros sobreviviría. Tras una noche de imprevistos, este conductor especialista, que se ganaba la vida con maniobras audaces y hábiles, finalmente fue empujado al borde de un precipicio. Vio la realidad con claridad y se dio cuenta de que no tenía otra opción para sobrevivir. Quería salvar a Roxanne, pero no mediante un compromiso. Quería destruir por completo las ambiciones del demonio corazón de bruja, junto con el maldito pacto que lo había atormentado toda su vida. Por primera vez, un destello de luz brilló en los ojos nublados de Carter. Miró al joven que tenía delante y le pareció verse a sí mismo hace un siglo, alguien que también se negaba a doblegarse al destino. Entonces, ¿qué planeas hacer? Preguntó Carter. No lo sé. Hongi negó con la cabeza con sinceridad, rascándose el pelo revuelto. La ansiedad y el miedo aún lo atormentaban. Solo sé que tengo que irme. Traeré a Rosanne de vuelta y luego encontraré la manera de destruir ese contrato o de hacerlo desaparecer para siempre. El plan es bueno, pero parece que nos vamos a la muerte, intervino la voz de Ace con pereza. Se apoyó en una lápida con los brazos cruzados, con la misma naturalidad que si estuviera tomando el sol en su propio jardín. Ese tipo llamado demonio del corazón, como se atrevió a tender una trampa, significa que confía en poder lidiar contigo y con el contrato a la vez. Vas solo, él consigue el contrato y luego te mata a ti y a tu mujer. Es un final perfecto, dijo Ace, frunciendo los labios. He visto este tipo de guión muchas veces. Sus palabras eran simples y directas, pero eran como un balde de agua fría vertido sobre la ira ardiente de Hongi, obligándolo a calmarse. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? Le preguntó Hongi a Ace. ¿Qué más podemos hacer? Ace extendió las manos con naturalidad. Vamos juntos, lo matamos a golpes, lo rescatamos y quemamos ese contrato, ¿no es suficiente? Dijo que tengo que ir solo, repitió Hongi la amenaza del corazón demoníaco. Si ve a más gente y así que tenemos que asegurarnos de que no pueda verlo, dijo Ace con una sonrisa segura. Tú te encargas de rescatar gente, y yo me encargaré de crear un espectáculo de fuegos artificiales que le impida ver nada más. Esa es mi especialidad. Hongi guardó silencio. Al ver la sonrisa de Ace, una sonrisa que parecía iluminar la noche, sintió como si la piedra de desesperación que pesaba sobre su corazón se hubiera aflojado un poco. Quizás, realmente sea factible. Chico, estás simplificando demasiado las cosas, dijo Carter con voz profunda, echando agua fría sobre el entusiasmo de Ace. El demonio del corazón es hijo de Mefisto, el señor del infierno, y es un demonio puro. En un lugar como la Tierra del Mal, su poder se amplifica al extremo. Además, desconoces sus habilidades. ¿Cómo lo sabrás si no lo intentas? La sonrisa de Ace permaneció inalterada. Mi hermano pequeño, el tonto, siempre decía que quería ser el rey pirata, y al principio nadie le creía. Pero presentía que podía lograrlo. Volvió a mencionar a su hermano. Hongi notó que cada vez que Ace mencionaba a esa persona, su mirada se suavizaba y endurecía considerablemente. Carter miró a los dos jóvenes, uno decidido y el otro confiado. Permaneció en silencio, como una estatua desgastada por el tiempo.
Él guardó este cementerio, guardó este pacto, durante más de 100 años. Hacía tiempo que se había acostumbrado a la soledad, a desperdiciar sus últimos días en una espera interminable. Pensó que simplemente se pudriría allí en silencio, como una lápida. Toda su vida fue un viaje de escape y expiación. Reprimió el espíritu de venganza, perdiendo su poder a cambio de un momento de paz. Pero esta paz llegó a costa del sufrimiento de otro joven. Miró a Hongmi, el desafortunado tipo al que indirectamente había arrastrado a este lío, que se estaba preparando para correr a un campo de batalla de muerte segura para proteger la única luz en su vida. Y yo, una persona mayor que ha vivido más de un siglo, solo puedo quedarme aquí como un cobarde, diciendo cosas desalentadoras como no puedes hacerlo y es demasiado peligroso. Carter bajó lentamente la cabeza, mirándose las manos, callosas y arrugadas. Estas manos habían firmado contratos para vender el alma, y también habían aferrado cadenas ardientes, juzgando innumerables pecados. Ahora bien, ¿solo sirve sostener una pala de hierro frío? No. Esto no debería ser así. Una fibra profunda en su interior, latente durante un siglo, se despertó. No era ira ni pasión, sino algo mucho más profundo. Era una responsabilidad, un legado, un orgullo de ser un caballero, un orgullo que había olvidado hacía tiempo. Quizás, la voz ronca de Carter resonó en el silencioso cementerio. Levantó la cabeza lentamente, y algo se reavivó en sus ojos nublados. Quizás haya otra manera. No volvió a mirar a Hongmi ni a Ace, sino que se dio la vuelta y caminó paso a paso hacia la pala que acababa de usar. Aún tenía la espalda encorvada, pero cada paso que daba era inusualmente firme. La tenue luz del amanecer proyectó su larga sombra sobre la lápida que estaba detrás de él, como un voto que trasciende los siglos. Ace y Hongmi intercambiaron una mirada, ambos con la confusión reflejada en sus ojos. No entendían qué intentaba hacer el anciano. Carter se acercó a la pala, se inclinó y agarró firmemente el suave mango de madera con sus manos envejecidas. Entonces, para asombro de los dos hombres, levantó la otra mano, apretó el puño y lo golpeó con fuerza contra el centro de la pala. Estallido. Con un ruido sordo, el robusto mango de hierro de la pala se partió en dos. El mango roto de la pala estaba hueco por la mitad. Un rollo de pergamino, firmemente atado con cuerda de cuero y que exudaba un aura antigua, se deslizó por la rotura y cayó al suelo. Ese fue el pacto de San Van González. Durante más de 100 años, innumerables tesoros codiciados por los demonios han estado ocultos en esta discreta pala de hierro, que el guardián de la tumba lleva consigo día y noche. Ace se quedó atónito. Oye, viejo, tu forma de ocultar cosas es igualita a la del cocinero de nuestro barco. Le gusta esconder su dinero escondido dentro del pescado. Carter ignoró las divagaciones de Ace. Se agachó, recogió el contrato y lo sacudió con cuidado, como si acariciara un tesoro perdido que había sido reencontrado. El corazón demoníaco necesita un caballero que lo ayude a percibir el contrato, pero no sabe que este contrato se ha convertido en parte de mi cuerpo desde hace mucho tiempo. Le arrojó el contrato a Hongmi. Hongmi instintivamente captó el contrato. El pergamino estaba frío al tacto, pero parecía tener un calor que le quemaba el alma. En ese momento, Carter levantó la vista y silbó un silbido agudo y fuerte hacia el cementerio vacío. El silbido atravesó la niebla de la mañana y se escuchó a lo lejos, a través del desierto. Silbido. Un momento después, un potente relincho llegó desde el establo. El caballo negro que había estado esperando en silencio salió disparado como una flecha, con los cascos volando, y sus cascos lanzaron una serie de pequeñas chispas al impactar contra el pavimento de piedra. Corrió al lado de Carter y acarició cariñosamente el hombro del anciano con su cabeza, sus brillantes ojos negros llenos de inteligencia. Viejo amigo, Carter palmeó el cuello del caballo. Sus ojos curtidos revelaban una determinación y un alivio que no se habían visto en un siglo. Ya es hora. Montó el caballo con movimientos totalmente fuera de lo común para su edad, tan ágil como un joven vaquero. Es hora de nuestra última etapa de la carrera. En el momento en que las palabras cayeron, un fuego infernal mucho más concentrado y desolado que la transformación de Hongmi surgió del cuerpo de Carter. Las llamas no eran de un rojo anaranjado, sino de un blanco pálido y helado que llevaba el aura de la muerte. Las llamas envolvieron su carne y sangre al instante, pero el proceso no fue tan doloroso como el de Hongmi. Su carne y sangre parecieron retirarse voluntariamente, dando paso al espíritu vengativo que había permanecido latente durante 100 años. Un esqueleto blanco y rígido emergió de las llamas, con su sombrero de vaquero envuelto en llamas, convirtiéndose en una reliquia ardiente.
En sus cuencas vacías, no brillaba la ira, sino una quietud sepulcral y un juicio que había trascendido un siglo. Al mismo tiempo, el caballo de guerra debajo de él rugió, todo su cuerpo cubierto por las mismas llamas pálidas, su carne y huesos disolviéndose, convirtiéndose en un caballo de guerra esquelético ardiendo con el fuego del infierno. El ex Ghost Rider, Carter Sorey, está de regreso después de un siglo. ¡Guau! Los ojos de Ace se iluminaron al ver lo que tenía delante. ¡Qué pasada! 2 esqueletos de fuego. Esto va a ser interesante. El esqueleto en llamas del caballo de guerra pateaba inquieto, con 2 ráfagas de llamas blancas saliendo de sus fosas nasales. Carter Slade, o mejor dicho, Ghost Rider, levantó lentamente el cráneo en llamas y miró a Honji. Su voz ya no era la ronquera de un anciano, sino una resonancia metálica formada por los susurros de innumerables almas. Sigue así, chico. Dicho esto, dio un tirón brusco a las riendas, y el esquelético caballo de guerra se encabritó, emitiendo un rugido estremecedor. Luego se transformó en una estela de fuego pálido, surgiendo del cementerio y galopando hacia el borde del desierto. Honji observó la ardiente figura que se alejaba, y la pasión en su corazón se encendió por completo. Sin dudarlo, se montó en su Harley Davidson. La bestia de acero pareció percibir el espíritu de lucha de su amo, y su motor rugió con una furia sin precedentes. ¡As! Aquí estoy. Aisley saltó al asiento trasero, cruzó los brazos y mostró una sonrisa emocionada. Honji aceleró bruscamente y la rueda trasera de la Harley chirrió violentamente contra el suelo, dejando una marca carbonizada. Luego, como una bala de cañón negra, siguió la pálida estela de fuego y se hundió en la oscuridad antes del amanecer. Un caballo de guerra en llamas, una motocicleta rugiente. Una leyenda que regresa, un caballero renacido. También hay una persona fogosa que no teme a nada más que a un mundo sin caos. Como 3 estrellas fugaces que cruzan el cielo nocturno, cargaron hacia esa tierra maldita y malvada con una furia capaz de quemar todo a su paso. Capítulo 175. La tierra del mal. 3 rayos de luz atravesaron la oscuridad antes del amanecer. Uno era una llama pálida, otro una sombra negra y rugiente, y el último una chispa naranja que saltaba. Corrieron por la tierra desolada, levantando nubes de polvo. El pueblo en el horizonte comenzaba a emerger en la tenue luz del amanecer. Era una ruina desolada, con edificios ruinosos, techos derruidos y ventanas como cuencas vacías, que contemplaban esta tierra maldita. El aire estaba impregnado de un hedor a descomposición y polvo, y de vez en cuando algunos cuervos volaban en círculos entre las ruinas, graznando estridentemente. Este era un lugar de absoluta depravación. El motorista fantasma, transformado de Carter, llegó primero. Su caballo de guerra esquelético se detuvo bajo él, sus cascos arañando el suelo y escupiendo 2 llamas blancas. No se apresuró a entrar en el pueblo, sino que permaneció en silencio en la entrada, con la mirada ardiente escudriñando esta familiar tierra de pecado. La Harley de Honji rugió tras él, frenando a fondo, dejando 2 marcas carbonizadas en el suelo. Ace saltó de la parte trasera, con las manos en los bolsillos, observando la escena. La emoción en su rostro se desvaneció un poco, reemplazada por la cautela. Todo allí exudaba un aura siniestra. Este lugar es realmente desolado. Ace rompió el silencio. Su voz sonó algo abrupta en las ruinas vacías. Honji no habló, con la mirada fija en las profundidades del pueblo. La ansiedad y la ira lo invadieron, amenazando con destrozarlo. Rosanne, ella estaba allí. En ese momento, una figura negra emergió lentamente de una alta torre de reloj en el centro de la ciudad. La bruja demoníaca, con una sonrisa enfermiza en su rostro, sostenía a una mujer atada en sus brazos. Era Rosanne. Su boca estaba amordazada con un paño negro y sus ojos estaban llenos de miedo y lágrimas, pero cuando vio a Honji, un rayo de esperanza se encendió en sus ojos. Bienvenidos a mi territorio, caballeros, resonó la voz del demonio corazón de bruja desde la torre del reloj, llena de burla. Los he estado esperando durante mucho tiempo. Bajó la mirada, primero en Honji y luego en Carter. Ay, viejo, no esperaba que te atrevieras a volver. ¿Quieres volver a experimentar esa sensación abrasadora? Su tono estaba teñido de desprecio. El perro de tu padre siempre será un perro. La voz de Carter era fría, cargada de un siglo de resentimiento. No se transformó, simplemente miró en silencio al demonio corazón de bruja. La mirada del corazón demoníaco finalmente se posó en Ace, y el desprecio en sus ojos fue instantáneamente reemplazado por vigilancia. En cuanto a ti, extraño pirómano. No pensé que vendrías. Parece que eres más leal a tus amigos de lo que pensaba. Hizo una pausa, su tono se tornó siniestro.
Sin embargo, cuanto más vengas, más espantosa será tu muerte. Basta de tonterías. Ace dio unos pasos hacia adelante, con llamas titilando alrededor de su cuerpo. Libera a la persona, luego entrega ese contrato, y quizás te dejemos morir rápidamente. El señor demonio rió a carcajadas, su risa particularmente discordante entre las ruinas. ¿Agradable? Aquí, solo yo puedo decidir quién es placentero y quién sufre. Levantó a Rosanne aún más, con la espada de energía oscura presionada de nuevo contra su cuello. ¿Dónde está el contrato, Honji? El corazón de bruja ignoró a Ace y miró fijamente a Honji. Dame el contrato de san venganza que tienes, y quizá considere dejar que tu amada sufra menos. Los puños de Honji se apretaron con tanta fuerza que le crujieron los nudillos. Miró fijamente a Rosanne, rehén del demonio del corazón, mientras la rabia y el dolor en su corazón casi lo destrozaban. Sabía que tenía que tomar una decisión. No te saldrás con la tuya. Rugió Honji, mientras su fuego infernal estallaba sin control. La carne se derritió en las llamas, revelando de nuevo un esqueleto completamente blanco. El motorista fantasma había regresado. Rugido. Rugió Ghost Rider ensordecedor, con la mirada fija en el demonio corazón de bruja y sus ojos ardientes llenos de odio hacia el mal. Así me gusta, mi caballero. El señor demonio observó la transformación de Honji con satisfacción. Sabía que, una vez transformado, Honji ya no podría controlar completamente su poder y sería más fácil manipularlo. Ahora dame el contrato, reiteró, acercando aún más la afilada hoja a Rosanne. Honji forcejeó. Quería correr, pero la razón le decía que no podía. El corazón demoníaco tenía a Rosanne en sus manos, y dudó en actuar precipitadamente. Sintió el espíritu vengativo dentro de él rugiendo, anhelando quemar todo el mal que se extendía ante él, pero la humanidad de Honji estaba fuertemente atada a la seguridad de Rosanne. Honji. La voz de Carter resonó en ese momento, una voz resonante formada por la convergencia de innumerables almas, portadora de una majestuosidad innegable. No lo dudes. El hijo de Mefisto solo logrará sus objetivos mediante el engaño y el miedo. Cuanto más te rindas, más se aprovechará de ti. Ace notó la vacilación de Honji. Sabía que estaba dominado por Rosanne. No esperó más. Oye, rompecorazones, la voz de Ace se elevó de repente, con un tono de provocación casual. ¿Has olvidado que todavía estoy aquí? La mirada del señor demonio se desvió bruscamente hacia Ace, con un destello de disgusto en sus ojos. Había sido, en efecto, un poco descuidado. Este usuario de fuego representaba una amenaza tan significativa como la de Ghost Rider. ¿Crees que puedes cambiar algo tú solo? Preguntó Wu Shinmo con desdén. Se movió, aparentemente con la intención de usar a Rosanne como rehén otra vez para controlar a Ace. Sin embargo, Ace era más rápido que él. Puño de fuego. Sin decir palabra, Ace lanzó su puño derecho, pero esta vez no creó un puño enorme. En lugar de eso, comprimió todo el poder de las llamas en una deslumbrante bola de fuego similar al sol, cargando directamente hacia el demonio corazón de bruja en la torre del reloj con el impulso de quemarlo todo. Esta bola de fuego era increíblemente rápida y mucho más poderosa que los ataques anteriores. Cruzaba el aire formando un arco brillante, abrasando y distorsionando el aire que atravesaba. La expresión de Wu Shinmo cambió drásticamente. No esperaba que Ace fuera tan decidido y que el objetivo de su ataque fuera él, no Rosanne. Ignoró sus amenazas contra Roxane y la arrojó bruscamente a un lado. Luego se cruzó de brazos, y la energía oscura dentro de él surgió como una marea, formando una gruesa barrera negra frente a él. Auge. La bola de fuego colisionó violentamente contra la barrera de oscuridad, desatando un rugido ensordecedor. La violenta onda expansiva se extendió desde la torre del reloj, haciendo que el edificio, ya destartalado, se balanceara precariamente, mientras caían escombros y escombros. El corazón demoníaco se vio obligado a retroceder ante el inmenso poder. Aunque la barrera oscura frente a él bloqueó la mayor parte del poder de la bola de fuego, algunas ondas de choque residuales lograron penetrarlo, causándole un dolor abrasador. Por primera vez, su mirada hacia Ace tenía una genuina sensación de gravedad. «Tú, ¿cómo te atreves?», rugió el demonio brujo. No esperaba que Ace fuera tan imprudente, lanzando un ataque tan poderoso directamente hacia él. En cuanto a Roxane, su cuerpo comenzó a caer en el instante en que el demonio corazón de bruja la sacudió. «Roxane», gritó Honji aterrorizado. Intentó correr, pero la torre del reloj estaba a decenas de metros del suelo, y no pudo llegar a tiempo.
Justo en el momento crítico, una pálida cadena de llamas salió disparada del costado de Carter, tan rápido como un rayo, envolviendo con precisión a Rosanne, y luego tirándola bruscamente, llevándola constantemente al lado de Honji. Roxane cayó al suelo, ignorando el dolor, y miró a Honji con horror. Honji corrió a ayudarla a levantarse, pero el fuego infernal que emanaba de él le provocó una sensación de ardor. No tengas miedo. La voz de Honji se volvió ronca y suave mientras luchaba por controlar el poder que albergaba en su interior, impidiendo que las llamas la dañaran. Sabía que esta era su única oportunidad. El corazón demoníaco se distrajo brevemente por el ataque de Ace, y luego Carter rescató a los rehenes, lo que lo enfureció por completo. Malditos bastardos. Os haré pagar. El corazón demoníaco rugió, y la energía oscura de su cuerpo estalló como un volcán. Toda la tierra del mal pareció responder a su furia. El suelo empezó a temblar y el aire se llenó de un intenso olor a azufre. El motorista fantasma, que se había transformado en Carter, avanzó lentamente y se paró al lado de Honji. Los dos motoristas fantasma, uno pálido y el otro naranja, permanecieron como dos deidades guardianas, protegiendo a Rosanne tras ellos. Ace aterrizó de nuevo en el suelo, aplaudió y una vez más puso esa sonrisa confiada. Ahora que la persona ha sido rescatada, tu moneda de cambio ha desaparecido. Ace señaló al demonio del corazón de bruja con tono relajado. Creo que ya puedes morir en paz. Los ojos de Wu Xinmo se enrojecieron de rabia. Sabía que cualquiera de los tres era un oponente formidable, y ahora habían unido fuerzas. Pero tenía su as en la manga. Este lugar de absoluta maldad, su medio infierno. Mortales necios. El corazón demoníaco comenzó a hincharse, su piel se volvió completamente negra, sus uñas se afilaron y dos cuernos demoníacos curvos crecieron de su cabeza. Ya no se disfrazaba, revelando por completo su verdadera naturaleza demoníaca. Te mostraré que tu poder es absolutamente insignificante ante el Señor del Infierno. La tierra perversa comenzó a hervir de verdad. De las profundidades de la tierra surgieron rugidos escalofriantes, como si innumerables espíritus vengativos despertaran. Continuará, lector de novelas y fanfics, se despide.